Te quiero, Jesús. Te quiero mucho, cariño mío. Tocamos de fondo, Cristian. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. La verdad, hermanos, que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Lo creo, lo creo. Hay una manera, hermanos, visible, que lo vemos cuando la iglesia está congregada, se ve el trato del Espíritu Santo en las personas, pero hay otra manera que es como un leve susurro silencioso. Pero Dios también se encuentra ahí. Claro. Yo tengo una sencilla palabrita del Señor, pero antes quería decir que yo creo en los milagros. Yo también. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Creéis en los milagros? Mirad, voy a contar algo que me pasó a mí el otro día cuando vino nuestro hermano José del Centro. Mirad lo que me pasó. Cuando vi aquí a Joel, al joven, me acerqué donde él, porque para mí es una persona que lo respeto y lo quiero muchísimo desde que era un niño pequeño. Cuando me acerqué a abrazarle, hermanos, yo quería decirle algo, pero no era yo, me hablaba él a mí. Y me entró, hermanos, unos escalofríos por dentro. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Porque la bendición está a veces donde menos te lo esperas. Un abrazo, no podía soltarme de él. Y me hablaba y me sujetaba. Si no me sujeta, me caigo al suelo. No me importa, hermano, decirlo. De tanta presencia de Dios que me estaba transmitiendo a mí. Mire, leo. Jeremías 18, versículo 4. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvió a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. ¿Ha visto, hermanos? Muchas veces hemos escuchado y se ha predicado de la casa del alfarero. Sí. Pero escuchando a nuestro hermano Domingo que el Señor nos forma con sus manos, digo, esto es lo que de alguna manera el Espíritu Santo quiere que yo diga. En este sirvo apacible. Jeremías, un profeta de Dios, llamado el profeta llorón, por tantas vicisitudes que él pudo pasar como profeta. Pero tenía un trato de Dios especial con él. El trato es que en medio de la aflicción que tenía Jeremías, Dios le hablaba. Y por medio de Jeremías, Dios hablaba al pueblo también. Quiere decir, como dice en el Nuevo Testamento, que a veces Dios nos hace pasar a nosotros por unas circunstancias para que luego por medio de esas circunstancias que nosotros pasamos podamos ayudar a las personas que tengan ese mismo problema. Quiere decir que yo paso por una circunstancia, por una aflicción, por un dolor, por algo, hermano, que estoy ahí, y cuando Dios me saca de ese lugar, Dios me dota de la capacidad para poder ayudar a otra persona que está en la misma situación que yo estoy. Y le dice al profeta Jeremías: ve a la casa del alfarero, porque yo hablaré contigo. ¿Dónde lo manda el Señor? A la casa de uno de los hombres más insignes que había en Jerusalén, un alfarero. No lo manda en esta situación a hablar a un general, ni a un capitán, ni a un príncipe, ni a una reina,
ni a una princesa. Lo manda a la casa de un hombre sencillo para hacerle entender algo que Dios quería que Jeremías lo entendería. Qué bien. Cuando entra dentro de la casa, ve las estanterías llenas de utensilios de barro. Había, hermanos, tiestos, posiblemente digo yo, para poner las flores. Había cacerolas de barro para que las mujeres pudieran cocinar. Había, hermanos, utensilios para el agua, utensilios para guardar los granos, utensilios para la comida, utensilios de todas las clases, hermanos, en la casa del alfarero. Pero cuando entra, él ve que el hombre está sentado en el torno y está empezando a girar la rueda del torno. Y cuando él está así y coge el barro, Jeremías le está observando lo que él está haciendo y ve que él está tratando en el torno, cogiendo el barro, de escoger una forma que no lo dice la Biblia, lo que estaba haciendo, pero según la tiene en sus manos, de alguna manera se le disipa la idea que él tenía. Él quería hacer algo. Era un hombre, hermanos, que sabía trabajar el barro. Era su oficio. Era con lo que él se ganaba la vida. Pero ve que de sus propias manos lo que él quería hacer con ello, no lo pudo hacer. Y según está viendo esto, se da cuenta también de que el mismo barro que se le deshace en sus manos, porque no tiene la misma forma que él quería, porque podía haber seguido con la misma forma, con algo, hermano, similar, pero él en sus manos sabía lo que quería hacer. Hermano, coge, se le rompe, se le deshace, se le disipa, pero ve cómo con paciencia vuelve a juntar el barro otra vez en sus manos y le da una forma nueva. Yo era ese barro, hermanos. Vuestro hermano Ángel de Ocharcuaga era ese barro. Gloria a su nombre. Recuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí al Señor, Gloria a Jesús. en el año 1982, el día 24 de enero, en Miranda. Ahí fue donde yo me entregué al Señor por medio de una sola palabra que me dijo un hombre al cual yo había leído un libro sobre él y sabía que era un hombre de Dios auténtico y verdadero. Marché a Miranda y allí en Miranda me lo encontré en un bar y este hombre me saludó y me dijo: hijo, Dios te bendiga. Yo ya lo conocía, pero él no me conocía a mí. Y recuerdo que estando allí en aquella convención, dijo este hombre que ahora mismito está en el reino de los cielos, dijo estas palabras: ¿quién tiene miedo a los demonios? Y yo recuerdo que me levanté, pero se levantaron conmigo 20 personas más. Yo recuerdo que mi intención no era de entregarme al Señor. Yo no quería hacerlo en ninguna manera y en ninguna forma. Pero él dijo, estando orando en Valladolid, Dios me ha traído aquí a por un hombre. Yo recuerdo, hermanos, que tenía 21 años aproximadamente, casi 22, y mi mentalidad no era la mentalidad de un gitano. Yo era, hablando humanamente, un señor joven. Era joven, no conocía la cultura gitana, no conocía nada, no tenía trato con nadie. Yo estaba casado con mi mujer, teníamos 2 niños, la Samara y el Samuel, y fui allí, pero mi intención no era, y recuerdo que fui con el Enrique. El Enrique vino conmigo ese día. No era mi intención de aceptar al Señor en ninguna manera y de ninguna forma. Pero cuando él dijo que había una persona que había venido de fuera, que estaba allí, que él había estado orando,
que Dios le había dicho que vendría de Valladolid. Allí me vi que era yo, sin saber lo que era. Digo, pero si este gitano no me conoce, a mí absolutamente de nada. Y al ver aquello, hermanos, y decir, ¿quién tiene miedo a los demonios?, inmediatamente me levanté con aquellas 20 y tantas personas, y de todos los que había se dirigió directamente donde vi, directo, y me dijo, hijo, ese hombre por el que he venido eres tú. Me dijo, ¿quieres aceptar al Señor? Y dice así, no quería aceptar al Señor, pero recuerdo que llamó a un hombre que fue nuestro pastor, y solamente ponerme las manos encima, hacer así, me entró el lloro más grande que yo haya podido tener en mi vida. En ese lloro, yo recuerdo que el gitanico decía, y el otro, ¡ay, cuántos demonios tiene! ¡Cuánto! Y yo decía, le pego. Créanselo que yo decía, le pego. Le voy a pegar. Pero aunque quería pegarle y estaba capacitado para defenderme, con un hombre o con dos, hasta con tres, pues no podía, me quedé llorando, y venga a llorar, y venga a llorar. Yo era ese barro que estoy diciendo, hermanos. Pero usted también es barro en las manos del Señor. ¿Y saben lo que ocurre? Que a veces las circunstancias de la vida son como látigos con espinas que te golpean aquí detrás y te escarnecen por completo y te abren las heridas de las espaldas, como dice la Biblia en los Salmos. Dice así, porque sobre mis espaldas araron los aradores. Te trata con una dureza la vida, de una forma tan fuerte, que tienes que aprovechar los mejores momentos que tú tengas para darle las gracias a Dios, porque hay paz en tu hogar, porque hay salud en tu hogar. Dale gracias a Dios porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dale gracias a Dios porque estás en la iglesia de Ochalcuaga, porque llevas mucho tiempo aquí y no te has movido de aquí, a pesar de las tempestades, a pesar de los granizos, a pesar de la pandemia, siempre estás aquí. Y yo digo, a pesar de todas las dificultades que hay en tu vida, ¿crees que Dios se va a olvidar de ti? ¿Crees que Él no conoce tu sufrimiento? ¿Crees que Él no conoce tu enfermedad? ¿Crees que Él no conoce la necesidad que está pasando? ¿Crees que Él no sabe de tu depresión? ¿Crees que Él no sabe de tus pensamientos? ¿Crees que Él no sabe de tus temores? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios lo sabe y te conoce. Pero mirad bien, yo pensando en esto, digo, a ver, el alfarero era un hombre experto, hermanos. Solamente el barro se le pudo deshacer de sus propias manos, porque sin darse cuenta el barro o le echó demasiado agua. Escuchen bien esta palabra, o le echó demasiado agua, o el barro estaba duro y él no se dio cuenta. En sus manos nos hemos roto muchas veces, hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Cómo nos hemos roto y cómo nos ha vuelto a restaurar otra vez. Eso es verdad. Yo doy testimonio de que es verdad. Miren, hermanos, en la provincia de Xi'an, en China, aproximadamente en el año 1970-76, había unos hombres que estaban buscando agua para poder regar sus huertos que ellos tenían. Cuando hicieron uno de los mayores descubrimientos conocidos de la historia de la humanidad hasta esta fecha en la arqueología.
sacaron, hermanos, del fondo del barro la cabeza de un soldado y el cuerpo de un soldado de terracota que medía aproximadamente 2 metros y pico. Y estos hombres, al hacer este descubrimiento, se lo llevaron a las autoridades chinas y ellos dijeron: sabemos lo que es esto. Ellos no lo sabían, pero las autoridades sí lo sabían. Cuando empezaron a excavar en aquellas huertas, en aquel lugar, encontraron, hermano, una de las maravillas del mundo que todavía no se ha abierto: la tumba del emperador primero que hubo en China. Y sacaron y siguen sacando cada vez miles y miles y miles de soldados de terracota, caballos, hermanos, de toda clase de tesoros, hermanos, de un gran valor y de un tema muy histórico. Pero mire, lo que me llamó la atención de esto que estoy diciendo es que utilizaron alta tecnología que todavía no está disponible para pasar un escáner sobre muchas de estas estatuas y darse cuenta que ninguna de ellas, hermanos, era igual a la otra. Cada estatua, cada cabeza de soldado era una persona propia. Quiere decir que si había 5 soldados de terracota, los 5 eran completamente diferentes. Era la imagen de aquella persona que vivió hace 4.500 años. 4.500, diferentes entre sí. ¿Por qué eran diferentes entre sí? Porque el emperador de China, Qin, este hombre, dijo: quiero que cada uno de mis soldados se haga una réplica exacta de ellos para yo darle honor y darle honra a ellos según la creencia de aquel tiempo, equivocada, pero creían en ello equivocadamente, para decir: mis soldados me van a cuidar a mí. Diferentes entre sí, hechos por las manos de un escultor, sacados del barro, diferentes entre sí. Y yo digo ahora, somos completamente diferentes uno al otro. Dios trata con vuestro hermano Ángel de una manera diferente a como trata con Bernardo, o a como trata con el Andrés, o a como trata con el pastor. Soy diferente. Dios me trata a mí de una manera diferente, pero también te trata a ti de otra manera diferente. Y yo digo, somos lo mismo, somos guerreros, estamos ahí en la lucha, somos diferentes, pero unidos por la persona de Jesucristo. Diferentes entre sí. Yo no puedo elegir a una persona de mi familia y decirle: quiero que seas como yo. No puede ser como yo. Mi hermana Begoña está ahí. Begoña, quiero que seas como yo en el carácter y en todo. No puede ser. Es mi hermana. Lo único que tenemos igual los dos es el color de los ojos. No nos parecemos, hermano, pero somos hermanos. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Somos hermanos, con un trato diferente. La vida nos ha hecho ser así. Y el trato que tiene, lo voy a hablar en inglés, Holy Spirit, el Espíritu Santo, es este. Un trato diferente contigo, pero es un trato aceptable ante los ojos de Dios. Hay gente que necesita que le agarren con las 2 manos y que los conduzcan y que los lleven, pero hay otros como yo que no necesitan manos para que los sujeten, sino más bien un trato del Espíritu Santo. Estoy caído, pero yo sé que la mano de Dios me levantará. Gracias, Padre. ¿Lo crees tú así? Uno de los tratos más difíciles para mí de soportar, hermanos, es la soledad con la que yo vivo. Hay un silencio, a veces en mi casa, que me quedo sordo. Empiezan los oídos. Me veo tan solo, me veo tan insignificante, me veo tan poca cosa, que no sirvo para nada.
sí ha habido veces que he dicho, cuidado, 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 cuidado. He dicho, cuidado. Pero allí, en la soledad de mi habitación, donde nadie me ha visto, es cuando he tenido el trato directo de Dios conmigo. Donde nadie me ve, he salido llorando, quebrantado. Dios me ha abierto la mente por completo. He recibido palabra de Dios. He visto cosas para personas que estaban muy lejos y he aceptado en ellas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios te trata, no te salgas del trato de Dios. Muy bien. Y he dicho, yo soy este barro. Miren, hermanos, año 1982, mes octubre, a mediados de octubre, estábamos en la iglesia vieja. Yo oraba, me transformó el Señor a mí de tal manera que me veían por la calle andando y la gente que me conocía en Bilbao, mi familia, me decía, tú has aceptado al Señor, ¿verdad? Y yo decía, sí, que lo he aceptado. Me veían por aquí andando por Ocharcuaga la gente que me conocía y el bar que yo frecuentaba, porque yo ni he bebido ni he fumado nunca en la vida. Ni beber ni fumar. Y drogarme menos. Y empastillarme tampoco. Miren, estoy ahí, entro por la puerta de Ocharcuaga y me encuentro con un hombre que me dice unas palabras a mí. Exactamente fueron 4 palabras. 4. Y aunque yo oraba, aunque yo ayunaba, aunque yo buscaba a Dios de todo mi corazón con mi nuevo nacimiento, aunque estaba bautizado, aunque derramaba en aquel tiempo el Espíritu Santo tanta presencia de Dios sobre mí, que un día en el culto viejo estuve llorando 45 minutos de reloj tirado en el suelo y no podía levantarme de tanta gloria de Dios que venía sobre mí. Pero aquel hombre dijo 4 palabras. Y aunque no le contesté a este hombre, pero se generó algo en mí que estaba oculto, que yo desconocía, que no lo tenía. Oraba, buscaba, ayunaba, era limpio de mente, limpio de corazón y limpio de los ojos. Los ojos míos eran limpios por completo. Estaba dedicado exclusivamente a Dios. Y era una ovejica. Ojalá fuera yo ahora como en aquel tiempo. Pero aquel hombre me dijo esas palabras. Y me vino a mi corazón. Vete de la iglesia de Ocharcuaga. Y le iba a hacerlo. Digo, me voy, me llevo a mi mujer, me llevo a mis 2 hijos y yo no vengo más aquí por las 4 palabras que me ha dicho ese hombre. Y recuerdo que aquel día había una boda ahí en el León. Cogí mi Renault 4 que llevaba blanca, me monté en el coche a La Esperanza, a la Samara y a mi hijo Samuel, que tenía en aquel tiempo 3 años y medio. En aquel tiempo, en el mesón del León arriba, estaban en obras, estaban poniendo tuberías. Era un día, hermanos, de mes de octubre, que estaba como lloviendo, y yo recuerdo que era un sitio peligroso. Cuando bajemos del coche y entremos en la boda, me encuentro con este hombre que estaba delante de mí. Y algo que yo pensaba que no existía, existió. Quiere decir que lo veía y lo odiaba en lo más profundo de mi corazón. Estaba esperando que me diría algo, pero mi intención era de pegarle. Me había dicho algo, hermanos, que había sacado lo peor de mí. Y mi intención era de marcharme de la iglesia. Digo, me voy de Ocharcuaga, yo aquí no quiero estar. Y me acerco, después de un rato, donde mi mujer, donde La Esperanza, y le digo, oye, aquí está la niña contigo, que la Samara era muy pequeña. Y le digo, ¿y el Samuel? Mirad, ¿por qué le dije, ¿y el Samuel? Porque mi hijo el Samuel, cuando yo vivía en Bilbao, le tuve que comprar una chapa de identificación militar, que cualquier gitano no lo hacía en aquel tiempo, una chapica de identificación militar,
con la dirección de mi casa, con el teléfono fijo que teníamos en aquel tiempo, porque en el mercado, con el tacataca, se nos marchaba, hermanos, por todo el mercado entero con el tacataca en el mercado de la Horta. Lo tenía que atar en la mesa, el tacataca se lo tenía que atar, porque se me iba. Y cuando yo le pregunto a mi mujer, a la Esperanza, oye, ¿dónde está el niño? Y ella me dice, ¿pero qué dices? ¿El niño te lo has llevado tú? Que no, que el niño te lo has llevado tú. Que no, que has sido tú, que he sido yo. Yo sentí que estaba pasando algo. Me salgo a la calle y vi a aquel hombre allí en la boda. Ya no pensaba en el niño, pensaba que quería pegarle. Miren bien, yo quería pegarle. Pero salgo a la calle buscando a mi hijo y no lo encuentro. Vuelvo donde ella y le digo a mi mujer, a la Esperanza, vete a buscarlo tú por aquí. Y volví a salir otra vez. Cuando salgo otra vez empiezo a gritar a grito vivo por el barranco que había en aquel tiempo, Samuel, hijo mío, Samuel, ¿dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás, hijo mío, Samuel? ¿Dónde estás? Y sentí un vacío en mi corazón. Esto no es emoción, es que lo sentí de verdad. Sentí que algo le había pasado. Sentí que podía estar muerto en ese momento. Y había un charco de agua donde yo empecé a clamar. Y a pesar de que llevaba un pantalón nuevo de boda y una camisa blanca, me tiré de rodillas allí en aquel charco, no importándome absolutamente nada, y levantando mis manos al cielo, le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando cierro los ojos, me muestra el Señor una visión. ¿Qué es lo que veo? Veo una cruz muy grande. Y arriba un hombre clavado con una corona de espinas y que tenía el costado traspasado y que estaba sangrando. Yo no me atreví a mirarle, me daba vergüenza de mirarlo, sabía quién era, pero me tenía vergüenza de mirarlo por mis intenciones, por mi manera, por lo que yo pensaba, por lo que yo quería hacer. Y cuando hago así, escucho una voz, exactamente esta voz. Me dice, ¿ves? De la misma manera que tú has estado buscando a tu hijo, así te he estado buscando yo hasta sacarte de este mundo. Levántate, ponte en pie, vete a la boda que tu hijo está ahí. Con los pantalones, hermanos, llenos de agua y de barro. Me voy a la boda. La veo a ella y me dice, ya he encontrado el niño. Bueno, ¿y dónde estaba? Estaba en el coche durmiendo. No puede ser. No, porque nos saquemos a los dos del coche. Y yo cerré la puerta de la llave con el coche. Bueno, ¿qué ha sido? Levitación, transparencia. Que no. Que estaba dentro del coche durmiendo. Y las puertas, aunque yo las cerré, cuando llegó mi mujer y se dio cuenta de que el niño estaba allí, estaban abiertas. Este es el trato de Dios conmigo. Al otro día, en vez de quedarme en mi casa encerrado, con aquel odio engendrado en lo más profundo de mi alma, como aquel hombre, y doy gracias a Dios por el trato de Dios conmigo, que cuando marché allí, qué casualidad, ¿verdad? Me lo encuentro en el mismo sitio antes de la entrada del culto, y antes de que me diera él la mano, fui yo donde él y le extendí la mano. Es que solamente Dios te da la capacidad de no guardar rencor a nadie. Cuando trata Dios contigo, es imposible. El daño que te hagan lo perdona, porque está Dios contigo y Dios te está tratando. Y recuerdo que me dijo él a mí, perdóname por las palabras que te he dicho. Y yo dije, no pasa nada, hombre, tranquilo. El alfarero, el buen alfarero, quiere trabajar contigo.
Pero en este camino, hermanos, que nosotros nos encontramos, no es un camino para los cobardes, es un camino para los valientes. Y no pongo ejemplos, hermanos, porque no sé, para no poner ningún ejemplo. Pero ahora estás comiendo bien, ahora tienes lo que quieres. Espérate cuando te falte lo que estás comiendo. Y en vez de comer del plato de la mesa, tengas que comerte un poquito de pan, un poco, y un vasito de agua. ¿Sabe usted que una persona se puede mantener con pan y con agua un cierto espacio de tiempo? ¿Lo crees así? Pues que Dios os bendiga, hermanos. Y que Dios os guarde en el nombre de Jesucristo.